empezar con un tipo de funciones que es muy importante en ingeniería, muy importante, y que ustedes también la han visto en secundaria, y no sé si algo han visto en el curso de ingreso, pero que hay para muchos que tienen dificultad en estas que son las funciones trigonométricas. Para introducirnos a ese conocimiento, vamos a ver el círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico es una circunferencia de radio 1, como indica acá, y que el giro positivo le vamos a llamar variable X. Acá la variable es un ángulo, no está en una recta, sino es un ángulo. Y esta circunferencia de radio 1 la centramos con un sistema cartesiano. Vale decir que estos ejes, que no son ejes X e Y, sino son unos ejes auxiliares, U y B, porque X es el ángulo de giro. Va a ser positivo cuando giremos en sentido antihorario, al revés de las agujas del reloj, como marca esta flecha. Y el sentido se va a considerar negativo en la variable X si el giro es horario, igual que las agujas del reloj. Bien, este círculo trigonométrico lo vamos a utilizar nosotros para trabajar con las funciones trigonométricas, pero no nos sirve el sistema sexagesimal de medidas, que es grados, minutos y segundos. Acá lo vemos, ¿no es cierto? En 0 grados, el ángulo recto es 90 grados, el ángulo llano 180 grados, 270 grados y 360 grados el círculo completo. Pero eso no nos sirve para trabajar con funciones trigonométricas de variable real. Entonces tenemos que utilizar otro sistema de medición de ángulos que se llama el sistema radián. Se llama sistema radián porque un radián es el desarrollo de este segmento que es el radio, como si lo atamos con una violita, desde ahí lo vamos desarrollando hasta por acá. Más o menos 57 grados, algo así, sería un radián. Pero nosotros vamos a hacer esta relación. El círculo completo son 360 grados. Lo vamos a llamar 2pi radianes. Pero como el radián, como el radio es 1, va a ser 2pi. Se llama 2pi radianes y el valor numérico es 2pi. 2 por 3,14, etc. ¿Se entiende? Entonces, este ángulo recto, 90 grados, hay que dividirlo en 4, corresponde a pi sobre 2. Este corresponde a pi, este se corresponde con 3pi sobre 2, y el círculo completo con 2pi. De esa manera, los ángulos están expresados en números reales, en el sistema radial. Ahora, si vemos el sistema cartesiano ha dividido ese círculo en 4 cuadrantes. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrantes, como se ve aquí. En cada uno de ellos corresponde a una porción de ángulo, ¿verdad? De un ángulo recto. Eso es el círculo trigonométrico. Esto es lo que se les puede pedir a ustedes en un examen teórico, ¿verdad? Describa el círculo trigonométrico, cómo es que mide los ángulos en radianes, etc. Ahora, lo pongo de nuevo al círculo trigonométrico ahí, y vamos a ver cómo se representan las funciones seno y coseno en este círculo trigonométrico. El seno es la proyección del radio vector, se llama radio vectora porque es un radio que gira, sobre el eje vertical. Eso se llama seno de X, de este ángulo X que es un número real. El coseno de X es la proyección del radio vector sobre el eje horizontal.
Por supuesto, si nos pasamos para este lado, el radio vector se encuentra por acá, el seno sigue siendo positivo y el coseno va a ser negativo, y etcétera. Así se va trabajando. Las funciones trigonométricas son periódicas. Eso quiere decir que se repiten a la vuelta de una magnitud angular. En el caso de las funciones seno y coseno, son periódicas en 2π. Quiere decir que desde 0 hasta 2π completan lo que se llama un ciclo o un periodo. Y después se repite de nuevo eso. Recordemos la relación más importante en trigonometría, que Erika o alguien está ahí, no, Esteban, no es si creo que es que tenés el micrófono abierto y está saliendo una interferencia. No lo tenía abierto. Ah, porque acá te veo, bueno, no importa, el que vea que tiene así que, si recordamos la relación trigonométrica fundamental, que no es otra cosa que el teorema de Pitágoras, pero escrito en forma de funciones trigonométricas. ¿Se acuerdan el teorema de Pitágoras? En todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, acá está lo mismo. Seno de x, ¿qué es esto? Al cuadrado, más coseno de x al cuadrado, la suma de los cuadrados de los catetos, es igual al cuadrado de la hipotenusa. 1 al cuadrado es 1. Esa relación hay que tenerla siempre presente porque es la relación fundamental en trigonometría. De ahí, por supuesto, que podemos despejar el seno como la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de x, o bien el coseno, siempre partiendo de este conocimiento. Ahora vamos a estudiar la función seno. Ya hemos visto que es la proyección del radio vector, voy a volver, la proyección del radio vector sobre el eje vertical. Desde acá hasta acá hay una unidad, ¿verdad? Porque el radio es 1. Y desde acá hasta acá hay una unidad puesta de patas para arriba, sería -1. Bien. La función seno se denomina como el conjunto de los pares ordenados de números reales, tal que y es igual a seno de x. El dominio de la función seno es todos los reales, así que él puede girar indefinidamente en sentido positivo, antihorario, o en sentido negativo, horario, y siempre me da un resultado de la función seno. Y el rango de la función seno es el intervalo cerrado menos 1, 1. Claro, porque cuando está en la posición vertical, pi sobre 2, ya no vamos a hablar más de ángulos sexagesimales, yo los he puesto ahí para relacionarlo. En pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 es 1. El seno de pi es 0. El seno de 3pi sobre 2, y está pata para arriba, menos 1. Y de 2pi es 0. O sea que el rango es el intervalo cerrado menos 1, 1. Ahí está descrita una parte de la función seno. Sabemos que si el dominio es infinito, esta curva sigue hacia el infinito siguiendo esta sinusoide y sigue también hacia más infinito, hacia menos infinito y hacia más infinito. El seno de pi sobre 2 es 1, el seno de pi es 0, el seno de 3pi sobre 2 es menos 1, y el seno de 2pi es 0, y ahí se repite. Así que un período es desde 0 a 2pi. Ese es el período. El período es 2pi. Si yo tomo de cualquier punto de acá
y le sumo 2pi, llego de nuevo al mismo punto donde se completó la curva. Después se repite lo mismo. ¿Es biunívoca esta función? No. No. No es biunívoca, ¿verdad? Si ponemos una regla horizontal y la desplazamos verticalmente, corta en más de un punto a la curva. No es biunívoca. Y bueno, como hemos dicho recién, el rango es el intervalo cerrado menos 1, 1. La función coseno es y igual a coseno de x, o f de x igual a coseno de x, el conjunto de los pares ordenados de números reales x y, tal que y es igual a coseno de x. Tiene por dominio todos los reales, y por rango también el intervalo cerrado menos 1, 1. Ahí está el desarrollo de la función coseno. El coseno de 0 es 1, cuando el radio vector está en posición horizontal. Se proyecta entero sobre el eje horizontal y el radio vector vale 1. Bien, así el coseno de pi sobre 2 es 0, etc. Ustedes pueden ir trabajando en el círculo trigonométrico, armen un círculo trigonométrico y vayan haciendo estas representaciones para que se den cuenta mejor. Bueno, ya sabemos, el periodo también es 2pi. Desde aquí hasta que se repite, la curva empieza a repetirse de nuevo, hay un ángulo de 2pi. Ese es el periodo. Vamos a estudiarle un par de propiedades a las funciones seno y coseno. También se lo puede hacer para tangente, cotangente, etc. Nosotros vamos a estudiar para las funciones seno y coseno. Vamos a ver primero la amplitud. La amplitud es lo que lo máximo, la máxima distancia que hay, o sea, el rango, la mitad. La mitad. Así que, por ejemplo, acá se ve en la función y igual a seno de x, la amplitud es 1, la altura de la curva, desde el eje horizontal x. Ahora, si yo tengo y igual a seno de 3x, la amplitud es 3. Y también, vamos a verlo ahí, acá, en este. La forma general de ponerlo es f de x igual a por seno de bx más c, donde a, b y c son números reales. A tiene que ser un número distinto de 0, por supuesto, y b también. Y de ahí, la amplitud, como está descrita ahí, es la mitad entre el máximo y el mínimo valor que tiene la función. Y el período es la medida angular hasta que se completa la curva y empieza a repetirse otra igual. Tanto la función seno como la función coseno tienen por período 2pi, o sea, un círculo completo. Ahí vamos a ver la amplitud. En la función seno, vuelvo una, es 1. Y si yo tengo 3 seno de x, va a ser 3. Y el período se ve que es de 2pi. Vamos a ver la frecuencia. La frecuencia es, ustedes habrán escuchado esta palabra, se escucha mucho en radio, dice 350 megahertz, etc. La frecuencia, que es cuánto se repite el ciclo, el número de veces que se repite el ciclo en un giro completo, en 2pi. Si tengo la función seno, que está en verde, el ciclo completo se repite en 2pi. Vale decir, la frecuencia es 1. Entra una función seno en 2pi. Mientras que si tengo seno de 2x, bueno, es como que se arruga, la que está en rojo.
entran 2, fíjense, de acá hasta que se completa, llega hasta pi. Y luego otra vez hasta 2pi. Así que en esta, la frecuencia es 2. Después lo van a ver con más detenimiento eso, ¿no? La frecuencia es 2 en seno de 2pi. Y por último, la fase. Esto les interesa mucho más a los que estudian ingeniería mecánica, eléctrica y electrónica, porque en la electricidad hay un ángulo de desfase que se mide en coseno de pi, etc. Es cuando se desplaza, o sea, si tiene restado un número, ya hemos visto, si una función en el argumento tiene menos un número, se desplaza a la derecha en ese número. Si esta verde es seno de x, bien, seno de x menos pi sobre 2 hace que se desplace esta pi sobre 2 a la derecha en ese caso. Esta cresta se desplaza pi sobre 2, o de este 0 se desplaza pi sobre 2, cualquiera de los puntos se desplaza. Si hubiera sido seno de x más pi sobre 2, se hubiera desplazado a la izquierda. Bien, eso ustedes a lo mejor lo van a usar por ahí. Otra de las funciones trigonométricas es la función tangente. La función tangente de x es el conjunto de pares ordenados x, y, tal que y es igual al cociente de seno de x dividido en coseno de x. Por lo tanto, para determinar el dominio, el denominador tiene que ser distinto de 0, vale decir coseno de x distinto de 0. Así que el dominio va a ser todos los números reales a excepción de los que hacen 0 coseno de x. Coseno de x se hace 0 cuando el radio vector está en posición vertical, ya sea para arriba o para abajo. Pi sobre 2 y todos los múltiplos de pi sobre 2. Y los múltiplos impares. Y 3pi sobre 2. ¿Cómo se llama eso? El dominio de la función tangente son los x pertenecientes a los reales tales que sean distintos de los impares de pi sobre 2. Con esto que está puesto entre paréntesis, 2k más 1, yo estoy mencionando un número impar. Si k es un número entero, yo lo multiplico por 2, se hace un número par. Por ejemplo, el 1 por 2 se hace 2. El 3 por 2 se hace par, 6. Y si a cualquier número par, que es esto, 2 por k, el 2 por el 2 se hace 4, sigue siendo par. 2 por 3, 6, sigue siendo par. Así que a cualquier número entero multiplicado por 2 se hace número par. Si a ese número par le sumo 1, tenemos un número impar. 2 más 1, 3, 4 más 1, 5, etc. Así que los que no pertenecen al dominio de la función tangente son los reales impares de pi sobre 2. Pi sobre 2, 3pi sobre 2, 5pi sobre 2, 7pi sobre 2, y los negativos también. Menos pi sobre 2, menos 3pi sobre 2, los impares de pi sobre 2. Y el rango de la función tangente es todos los reales. Ahí está la representación gráfica. Tiene asíntotas verticales, cada menos pi sobre 2, en pi sobre 2, 3pi sobre 2, etc. En los impares de pi sobre 2. ¿Qué periodo tiene esta función tangente? Sí. Pi, exactamente. De menos pi sobre 2 a más pi sobre 2 hay pi. Un ángulo pi, y ahí se vuelve a repetir, ¿verdad? ¿Es biunívoca? No. No, no, si trazamos rectas horizontales, corta la curva en más de un punto. No, no es biunívoca.
La función cotangente es la recíproca de la función tangente, o sea, y igual a coseno de x dividido en seno de x. Entonces, en este caso, el denominador tiene que ser distinto de 0, seno de x tiene que ser distinto de 0. Los valores que hacen 0, seno de x, son los enteros de pi, o sea, 0, 180 grados que es pi, 360 grados 2pi, o sea, 0, pi, 2pi, 3pi, etc. Y en los negativos también, menos pi, menos 2pi, menos 3pi. Vale decir que el dominio de la función cotangente son los reales distintos de kpi, siendo k un número entero. Y el rango de la función cotangente, como se ve en la gráfica, es todos los reales. El período también es pi, como la función tangente, ¿verdad? Fíjense que después se vuelve a repetir la misma curva, ya sea a izquierda o a derecha. ¿Es biunívoca? No. No, no es biunívoca. Bueno, y así se puede estudiar la función secante, que es la relación de 1 dividido en coseno de x, o sea, la recíproca de coseno de x. Por lo tanto, para estudiar el dominio, el coseno de x tiene que ser distinto de 0. O sea que el dominio de la función secante va a ser todos los reales distintos de los impares de pi sobre 2, los que hacen 0 el coseno. Y el rango es de menos infinito a menos 1, el intervalo semiabierto menos infinito menos 1, unido al intervalo 1 infinito. Como se ve, es como unas U que se van alternando hacia arriba, hacia abajo. El periodo es de menos pi sobre 2 a 3pi sobre 2, o sea, 2pi. Tampoco es biunívoca, ¿verdad? Y la cosecante es la recíproca de la función seno, 1 sobre seno de x. Por lo tanto, el dominio va a ser los reales distintos de los valores que hacen 0 el seno de x, que son los enteros de pi. 0, 1, 2, 3, 4, 5 pi, 6 pi, menos 2 pi, menos 3 pi. Y ahí está la gráfica, también es como U, pero desplazada respecto de la secante. Y ahí tenemos el rango, que es el intervalo semiabierto menos infinito menos 1, unido el intervalo 1 infinito. Tiene un salto ahí entre menos 1 y 1. Como se ve, tampoco es una función biunívoca. ¿De acuerdo? Sí, profe. De estas 6 funciones trigonométricas, las más importantes, llamadas principales, son la función seno, coseno y tangente. Y de esas 3 principales, las más importantes son la función seno y coseno, porque esas dos son las funciones generadoras. Teniendo seno de x y coseno de x, yo ya puedo armar tangente de x, cotangente de x, secante de x, cosecante de x. Esas son las funciones trigonométricas. Pero lo más importante es dominar el círculo trigonométrico. El círculo trigonométrico. Saber qué es el círculo trigonométrico y cómo se representan ahí las funciones seno y coseno. También hay una representación gráfica para la función tangente, sobre todo en el primer cuadrante, pero no nos vamos a meter en eso. Lo importante es saber que el seno de x es la proyección del radio vector sobre el eje vertical, que no se llama y
Y el coseno de x es la proyección del radiovector sobre el eje horizontal, que no se llama x, porque x es el ángulo. Que son periódicas, y siempre la relación trigonométrica fundamental, que es lo mismo que el teorema de Pitágoras, pero escrito usando las funciones trigonométricas. Suma de los cuadrados de los catetos igual al cuadrado de la hipotenusa. Y de ahí, esa relación fundamental nos sirve para poder deducir, despejar, seno de x como la raíz cuadrada de 1 menos coseno cuadrado de x, y también coseno de x como la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de x. Ustedes tienen que trabajar con esto, en fin. Ahora, vamos a recordar las funciones biunívocas. Ya la hemos visto a esta misma placa, a esta misma diapositiva antes. ¿Se acuerdan? Una función es biunívoca si para cada valor de i le corresponde un único valor de x, como indica esta gráfica. Y hay un criterio que se llama criterio de la regla horizontal, que si yo desplazo una regla horizontal como si fuera así un escáner a lo largo de la gráfica de la función y corta en no más de un punto, esta función es biunívoca. Quiere decir que para un i hay un solo x que participa en la función. Mientras que si hago lo mismo en esta otra, vemos que para al menos algún i hay uno, dos, más de un x. En este caso no es biunívoca. Eso ya lo habíamos estudiado y hasta hemos ido preguntando en cada una de las funciones si es biunívoca o no, y viendo la gráfica es bien fácil de darse cuenta. Si uno no tiene la gráfica, por ahí no es tan fácil, salvo que sean funciones que uno conozca. Una función cuadrática no es biunívoca, pero si me dicen una función cúbica, y no sé, puede que sea, puede que no. Más bien hay que graficarla y ver. Este estudio de función biunívoca nos sirve para arribar a otro conocimiento importante, que es el de función inversa. Si tenemos una función biunívoca, significa que nosotros podemos encontrar la inversa de esa función, que se va a llamar función inversa, hacer la función de x hacia y. Nosotros conocemos la función y igual a f de x. Entonces, si es biunívoca, se puede encontrar la función inversa, x en función de y. Entonces, si para todo xy perteneciente a la función, que es biunívoca, entonces se dan vuelta los pares ordenados y x pertenece a la función inversa, que fíjense cómo se la denota, cómo se la expresa como f supra menos 1. No quiere decir que es f elevado a la menos 1. F elevado a la menos 1 es igual a 1 dividido en f, pero no es eso lo que expresa este f supra menos 1. Expresa en matemática función inversa de la función f. ¿Y qué significa? Que invertimos, damos vuelta cada uno de los elementos de los pares ordenados que forman la función. Los xy se dan vuelta, pasan a ser ix en la función inversa. Por lo tanto, lo que es dominio de la función
F va a ser el rango de la función inversa, porque al haberse dado vuelta, y lo que es rango de la función f va a ser el dominio de la función inversa. Para obtener esa función inversa, por supuesto, primero tenemos que determinar, estudiar si la función es biunívoca. Si es biunívoca, o si podemos lograr restringir el dominio para que sea biunívoca, por ejemplo, en una parábola de segundo grado, no es biunívoca. Pero si yo la parto a la mitad y tomo una rama, ahí sí es biunívoca, o sea, yo restringo el dominio adecuadamente, manteniendo todo el rango, y logro que esa porción de la función sea biunívoca, y le puedo encontrar la inversa. ¿Cómo se opera para encontrar la inversa? Algebraicamente se opera despejando x en función de y. Y finalmente se hace un cambio de variables y se dice, en vez de y inversa, o f inversa de x, igual a f de x. Ya sabemos que se intercambian dominio con rango. El dominio de la función es el rango de la inversa, y el rango de la función es el dominio de la función inversa. La función inversa también es una función biunívoca. Y la inversa de la función inversa es la función derecha. Y tienen otras propiedades gráficas, que la función, la gráfica de f con la gráfica de f inversa, son simétricas a un eje que se llama primera bisectriz. O sea, el eje y igual a x, la recta de 45 grados que pasa por el origen. Así que si nosotros tenemos ya la gráfica de la función f, por simetría, respecto de ese eje y igual a x, podemos trazar la gráfica de la inversa. Vamos a ver un par de ejemplos. Tenemos la función f de x igual a raíz cuadrada de 2 menos x. Como acá, dentro de la raíz cuadrada está el menos x, significa que en vez de ser la semiparábola hacia la parte positiva, se invierte, se da vuelta, y es la semiparábola hacia la parte negativa de las x, ¿no? Y tiene un desplazamiento horizontal. Le hacemos el estudio. ¿Cuál va a ser el dominio de esta función? ¿Qué tengo que considerar para determinar el dominio de la función raíz cuadrada de 2 menos x? Que lo de dentro de la raíz sea positivo o igual a 0. Exactamente, que 2 menos x, que es el argumento de la raíz, sea mayor o igual que 0. Bueno, hago 2 menos x mayor o igual que 0, despejo, etc. Y el dominio de esta función es el intervalo semiabierto menos infinito 2. Así que es una semiparábola de eje horizontal que viene desde menos infinito hasta 2. Y el rango es 0 infinito. Esa es la gráfica. Cuando ustedes tengan experiencia en graficar funciones, se van a dar cuenta que no es nada difícil graficar esta función. Bien, ahora observando la gráfica de la función f, pregunto, ¿es biunívoca? Sí. Sí. Sí, es biunívoca. Ah, está lindo. Si es biunívoca, tiene inversa. Es biunívoca. Entonces voy a encontrar la función inversa. Habíamos dicho que tenemos que hacer la operación algebraica de despejar x en función de y. Así que la ponemos. Si a ambos miembros de esta igualdad los elevo al cuadrado, la igualdad no altera, así que y al cuadrado va a seguir siendo igual a esta raíz cuadrada elevada al cuadrado. Se simplifican, digamos, la raíz con el cuadrado queda 2 menos x.
Y de ahí está fácil, ¿verdad? Despejando x, lo paso para allá, y el y cuadrado restando para allá. El x pasa sumando al primer miembro, el y cuadrado restando al segundo miembro. Ya está despejado x en función de y. En realidad, ya está encontrada la función inversa, pero para poder graficarla en el mismo sistema coordenado x, y, tengo que hacer un cambio de variable. Le llamo, en vez de x, y inversa, o f inversa de x. Y en vez de y, x. Así que la f inversa de x es igual a 2 menos x al cuadrado. Las características de dominio y rango. Se intersectan dominio con rango. Así que el dominio de esta función va a ser el intervalo semiabierto, cero infinito. Y el rango de la función inversa va a ser lo que es dominio de la función derecha, el intervalo semiabierto, menos infinito, 2. Y les había dicho por otro lado, estas funciones son simétricas respecto del eje y del eje primera bisectriz, y igual a x. Así que si yo tengo la función f, tomo cualquier punto, por ejemplo, el 2, 0 de la función f, ¿qué corresponde en f inversa? El 2, 0. ¿Qué se hace en la función? El 0, 2. Ahí está. ¿Qué sé yo? Tomo cualquiera, ¿no es cierto? Que será, supongamos, el menos 2, no sé, el menos 2, 2 será en la función. Y va a corresponder con el 2 menos 2 de la función inversa. De cualquiera de estos puntos, como trazo una recta perpendicular al eje de simetría, y mido la distancia. A esa distancia la proyecto para el otro lado y obtengo el punto correspondiente por simetría. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Esta función inversa que está graficada en azul, ¿es biunívoca? Sí. Sí, Claro, sí. Si la función f es biunívoca, f inversa también es biunívoca. La inversa de esta va a ser f. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Ahora tenemos la función f de x igual a x al cuadrado más 2x más 2. ¿Qué tipo de función es esta? Cuadrático. Cuadrática. ¿Y la gráfica de esta función cuadrática qué es? ¿Cómo es? Parábola. Una parábola. Una parábola de eje vertical. ¿Y las ramas de esta parábola van hacia arriba o hacia abajo? Para arriba. Para arriba porque el coeficiente del término cuadrático es positivo. Así que ya sé varias cosas. ¿Qué dominio tiene esta que es una función polinomial cuadrática? Todos los reales. Todas las funciones polinomiales tienen por dominio todos los reales, así que el dominio es todos los reales. Bien, puedo encontrarle el vértice, graficarla. Dominio todos los reales, encuentro la abscisa del vértice, menos b sobre 2a, menos b sobre 2 por 1 sobre 2 igual a menos 1. Encuentro K, la ordenada del vértice, evaluando f en menos 1, ¿verdad? Es 1. Así que el vértice es el punto de coordenadas menos 1, 1. Por lo tanto, ya sé que el rango es desde 1, que es el menor valor en y, hacia más infinito, porque la parábola abre sus ramas hacia arriba. Ubicando el vértice, ya está, ahí ya puedo graficar la parábola. Es esta. Pongo el vértice, menos 1, 1, sé que intersecta al eje y en 2,
Y ya más o menos con eso, sabiendo cómo es la forma de una parábola, la puedo graficar. Grafico la parábola. ¿Es biunívoca? No. No. No, no es biunívoca. O sea, así como está dada, no se puede encontrar la inversa. Sin embargo, yo puedo restringir adecuadamente el dominio a una rama de esta curva en la que sí sea biunívoca. Pero, ¿qué significa restringir adecuadamente el dominio? Restringir el dominio, quitarle una rama de forma tal que mantenga todo el rango. Porque yo le podría cortar y dejar un pedacito desde aquí hasta aquí. Y va a ser biunívoca. Bueno, pero no es representativa de la función. Así que si yo restringo el dominio al intervalo semiabierto menos 1 infinito, desde el vértice hacia más infinito, una rama de la función, ahí si mantengo el rango, lo que está pintado en rojo, es la función restringido el dominio al intervalo semiabierto menos 1 infinito, y esa sí es biunívoca, ¿verdad? Sí. La rama que está en rojo es biunívoca. Entonces, trabajando con esa rama de función, yo voy a encontrar la inversa. Se van dando cuenta cómo es el proceso. Primero, tengo que estudiar la función que me dan y graficarla. Si hace falta que haga un estudio mayor, esta era facilita, pero tengo que determinar asíntota, todo lo que, paridad, en fin, si no la conozco, y graficar. Luego, aplico el criterio de la regla horizontal, veo si es biunívoca. Si no es, observando la gráfica de la función, tengo que restringir el dominio, achicar el intervalo de dominio, de manera tal que se mantenga el rango. Y desecho todo lo demás. Esa función con dominio restringido, si es biunívoca, entonces se le puede encontrar la inversa. ¿Cómo encontramos la inversa? Despejando x en función de y. Ahora bien, esta es una expresión, un trinomio cuadrático, pero no es un trinomio cuadrado perfecto. Y yo voy a necesitar el trinomio cuadrado perfecto para despejar. Así que tengo que completar cuadrados. Acá no me sirve de mucho, o no me sirve de nada, aplicar la fórmula de Bhaskara. Tengo que aprender a completar cuadrados. Ustedes ya eso lo saben. Por ahí no están muy acostumbrados a hacerlo, porque para hacer cualquier otro tipo de estudio, Bhaskara nos ayuda un montón. Pero acá no me sirve. Así que hay que completar cuadrados. ¿Cómo se completa cuadrado? Este 2 es el doble producto del primero por el segundo. El doble producto de 1, o sea que quiere decir que hay que sumar 1 para que el doble producto de 1 por 1 sea 2 por 1, 2. Le sumo y le resto 1. Con x cuadrado más 2x más 1 se forma un trinomio cuadrado perfecto que se factoriza como x más 1 elevado al cuadrado. Y lo que sobra, 2 menos 1, o sea, más 1, queda fuera de ese binomio cuadrático. Ya he logrado completar cuadrados. Acuérdense que yo quiero despejar x. ¿Cuál va a ser el trabajo siguiente? Pasar este más 1 al otro miembro restando, ¿verdad? Y menos 1 igual a x más 1 elevado al cuadrado. ¿Y luego qué? Y aplico raíz cuadrada a ambos miembros de esta igualdad. Raíz cuadrada de y menos 1 es igual a la raíz cuadrada de x más 1 elevado al cuadrado. Pero todo número elevado al cuadrado y aplicado raíz cuadrada, eso es valor absoluto de ese número, x más 1. Así que nos queda valor absoluto de x más 1 igual a raíz cuadrada de y menos 1. ¿Se entiende esta operación?
Sí, profe. Sí, profe. ¿Profe? ¿Y cómo podemos Sí. saber si nos va a servir Bhaskara o no? No, sabemos que no nos va a servir acá, en función inversa, cuando tengo una cuadrática. Ah, bueno. Porque yo necesito, cuando tengo la función cuadrática, que x esté en un solo factor. Si yo acá hubiera aplicado la fórmula de Bhaskara, me hubiera dado dos raíces reales y distintas. Supongamos x menos 1 y x por x más 2. No importa, no vamos a... Pero yo tengo dos factores. Y igual a x menos 1 por x más 2. Y yo quiero despejar x. Entonces, ¿qué voy a aplicar? La distributiva y vuelvo a esto. No me sirve. No me sirve Bhaskara. Yo tengo que tener las x involucrados en un solo factor. No me queda otra que completar cuadrados para que se arme x más 1 al cuadrado. Un binomio cuadrático. Y no haya ninguna x fuera de ese paréntesis. ¿Me entendés? Tiene que estar acumulado ahí las x. Es la forma de hacer para poder despejar la x. Si no, no hay otra forma. Sí, profe, gracias. Bien. Entonces hay que completar cuadrado. Luego, cuando tengo, sacar raíz cuadrada, y la raíz cuadrada de un número elevado al cuadrado es valor absoluto de ese número. En este caso, el número es x más 1. Igual a la raíz cuadrada de y menos 1. Bueno, pero yo sé que el resultado de una raíz cuadrada son dos números, más raíz cuadrada de y menos 1, y el otro es menos raíz cuadrada de y menos 1. ¿Y cuál de los dos vale? Y bueno, ahí tengo que volver al análisis del dominio restringido. El dominio restringido es menos 1 infinito. Así que para todo x mayor o igual que menos 1, que me indica esto, el resultado de lo que está dentro del valor absoluto es un número mayor o igual que 0. Y el valor absoluto de un número mayor o igual que 0 es el mismo número, sin valor absoluto. Eso es lo que está escrito acá. Para todo x mayor o igual que menos 1, o sea que corresponde a este intervalo, ahí está marcadito, en ese caso, el resultado del argumento del valor absoluto es un número mayor o igual que 0. Por lo tanto, puedo prescindir de las barras de valor absoluto. Entonces, para todo x mayor o igual que 1, me queda x más 1 igual a raíz cuadrada de y menos 1. Paso este 1 restando y finalmente he logrado despejar x, que es igual a raíz cuadrada de y menos 1 menos 1. Ya he despejado x en función de y. Para armar la función inversa tengo que hacer el cambio de variable. A toda vez que aparece x le llamo y inversa o f inversa de x. Igual a la raíz cuadrada, y cada vez que aparece y le llamo x. Raíz cuadrada de x menos 1 menos 1. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Cuál va a ser el dominio de la función inversa? Habíamos dicho El rango de entre los... el Desde rango el del otro. ¿Y menos, cuál es el rango de f? Uno infinito. El intervalo semiabierto, 1 infinito. Ese es el dominio de la función inversa. Acá le falta el inversa. Y el rango de la función inversa, el que es dominio, pero dominio restringido. Lo vamos a acomodar a esto.
No sé qué pasó, pero se borró eso. Esta. Y ahora vamos a hacer así. A ver si quedó bien. Volvemos. Si no, ahí está, ¿verdad? Dominio de la función inversa, lo que es rango de la derecha, el intervalo semiabierto 1 infinito. Rango de la función inversa, el dominio restringido de la función sin derecha, el intervalo semiabierto menos 1 infinito. Y finalmente gráfico. La rama que sirva de la función f, que es esta, la replico, pongo el eje de simetría igual a x, la primera bisectriz, y tomo cualquier punto de la gráfica de f, trazo una perpendicular al eje de simetría, y esa distancia que hay desde este punto al eje de simetría lo proyecto sobre la misma recta auxiliar hacia el otro lado y obtengo el punto correspondiente de f inversa por simetría. Hago esto con 2, 3 puntos y ya está. O bien, digo, el punto de coordenadas 0, 2 pertenece a f. Por lo tanto, el punto de coordenadas 2, 0 pertenece a f inversa. El punto de coordenadas menos 1, 1 pertenece a f. Por lo tanto, el punto 1 menos 1 pertenece a f inversa. Y así con otro puntito y ya está. Y gráfico. F y f inversa en el mismo sistema coordenado. Hay que tener en cuenta, cuando vamos a graficar, de hacer el sistema simétrico. Vale decir, lo que es una unidad en el eje X, que sea el mismo segmento unitario en el eje Y. Porque si no, sale deformado esto y no se nota la simetría. Imagínense si yo hubiera elegido todo este segmento como 1 en X y este más chiquito como 1 en Y, sale todo deformado, no se puede trabajar bien. Tiene que trabajarse con ejes simétricos, con el mismo segmento unitario en X y en Y. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora vamos a hacer un descanso de 15 minutos. Son las 9 menos 5 hasta las 9:10. Para abordar